Go, go. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos. To cut your finger. No, We are okay. Okay, I thought I was in that condition. ha dado positivo en lo que sé seguro que parar de caminar no voy a parar hasta Santiago, así que de alguna forma u otra me las apañaré. Esto es la frontera con Galicia. Film me this moment. Y así empezamos el camino primitivo, saliendo de Oviedo. Después de Yesterday Night, drank a lot of sidra, dance and jump. Creo que ya se está empezando a notar el camino primitivo, porque llevamos subiendo unas cuantas horas. Arriba, arriba, arriba. Y abajo, y abajo, y abajo. No hay punto medio. Nos acercamos a Grado, or Grau. How many kilometers to Grau? 2. 2 kilómetros y estamos en el albergue. Y a ver qué surge esta tarde, que tenemos... We have a lot of time. Tenemos un montón de tiempo libre. No, siesta, ¿no? Y podemos ver mountains everywhere. O sea, que mañana nos va a tocar subir la hostia. Se acabaron ya las tonterías y empieza Primitive Way. Y empieza el camino primitivo. What? Okay. Solo queda una vela encendida en medio de la tarde y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Cada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Recibo una melodía generada en una canción que nunca acaba. He tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer?
they are. We have to enjoy this part because now start the camino primitivo. Vamos a morir. 277 kilómetros. Y 15 para Porciles. And now, up again. Up, 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 up. Up. No. A tu casa. No. No. Dios. No. Go, go. A tu casa. Adiós. ¿Aquí se puede estampar? Sí. Jesús. Pues nada, ya nos han sellado y seguimos caminando. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos porque se me han roto las dos botas a la vez. 270 kilómetros con las botas rotas. I don't have money to buy another one. Hemos abandonado Salas, estamos yendo hacia Porciles, el albergue donativos, que debe ser un poco alternativo. Y después de haberme pillado los billetes de vuelta a casa, me he dado cuenta que no tengo dinero. Así que estos días va a tocar comer bocadillos y dormir en sitios muy baratos. It's a Tritón. Hemos bajado 250 metros para ver esto. Está chulo. ¡Ah! ¡Shit! ¡No! Me cae el píntero. ¡Lo conseguimos! We get it. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Recién llegados. Muy bien. Pasad para adentro. ¿Quiénes sois? Where are you from, tú? ¿De dónde eres? De Zaragoza. ¿De Zaragoza? Sí. ¿Y qué haces con estos lares? Mágico. Ah, andar. ¿Me Andar. han pasado tus botas? Hoy se me han roto. No jodas. Sí, la parte delante. Hostia, ¿qué vas a hacer?
A ver si consigo cinta americana. O así. No, no te sirve eso. Todo lo que pongas se rompe. Ya, no sé. Tendrás que pillar unas, Pues Creo yo. imposible. It's really important not water in the floor because it's down. This is good, and it's later is down. Tac, tac, tac. Okay. If not come Gavin, pues 8 is dinner. Later, más tarde no. Okay. Perfecto. Adrián, me cago en la puta, año. Añico. Vengo a ver las vistas. Hola. ¿Cómo estáis? How are you? We're fine. Now in the shower, there will be. My boots are broken. Yes, I saw. You want to cut it? Salimos del albergue de Porciles con 9 graditos, lloviendo, con 28 kilómetros por delante o 29 y teniendo que hacer una parada técnica en el hospital más cercano porque Melvin tiene el pie infectado. Bueno, voy a lavárselo. Dile que no le voy a pinchar, que es para lavar. It's going to cut your finger. No, Porque si no, no se está la gente. A ver, it's not going to. Dicho de broma que le vas a cortar el dedo. ¡Ay, no! No le digas eso, por Dios. No le digas eso, que entonces sí que ya... Hoy vamos con mucho retraso porque hemos parado en el médico porque Melvin necesitaba atención médica para sus dedos infectados del pie. Tenemos para dormir todo lo que es de aquí hasta Lugo, que es donde acaba el camino primitivo y después de Lugo se une con el camino francés, que es el más turístico y tal. Problemas: a partir de Lugo, que son 6 días, no tenemos nada reservado ni vamos a poder reservar porque todos los albergues están completos. Así que vamos a disfrutar ahora de nuestros últimos días con camas. Acabo de llegar a Tineo. Creo que llevamos la mitad de la etapa de hoy. Lo peor, otros contratiempos son mis botas están muriendo y no sé qué voy a hacer. Peregrino, cuanto más largo es el camino, más corto parece el camino de Santiago. Are you agree with that sentence? If I would understand. Llevamos como 3 horas andando después de Tineo y aquí sí que no hay ni civilización ni nada. Por no haber, no hay ni vacas, solo hay bosque y lluvia. Mira qué vistas en la cima de Asturias. ¡Stephanie! ¡Moto! Bueno, voy a presentar el pueblo más grande, las tiendas, el pueblo más grande de Asturias, the biggest village of Asturias, que se compone por pradera, unos montículos de hierba recién recogida, una señal de 50 kilómetros por hora, una gran casa con alguna ventana rota,
con un buzón, disfrutando de Enjoy the Village. Y aquí se acaba. Ese es el pueblo. How are you? We are okay. Okay. I thought I was in bad condition. And now I had lunch, I had shower, I had food. What is that? It's a... Acabamos de abandonar el albergue Casa Ricardo en Campiello y nos dirigimos a realizar la etapa más dura del camino primitivo, porque vamos por lo que era la zona vieja de, se conoce como hospitales, que había 4 hospitales hace muchos años para peregrinos. Todo el mundo cuando decimos que vamos a hacer esta etapa dicen, oh, ¿cómo podéis hacerla tal? Pero nos hemos empeñado y la vamos a hacer. Aquí se toma una decisión importante entre ir a La Pola, que es un pueblo, o Hospitales, que es una montaña. Así que vamos por la zona de Hospitales, que es la más dura y la que todo el mundo recomienda, hasta en la aplicación de Buen Camino, que recomiendan tomar la otra ruta. Pero bueno, yo creo que merece la pena porque arriba debe haber unas vistas espectaculares. Tenemos problemas técnicos. Tenemos problemas. Esto me tiene que durar 3 días. Hasta que me lleguen provisiones desde Zaragoza. De cansancio físico, bueno, ahora porque estoy subiendo todo el puto rato, pero también muy bien. Tío, lo único ahora es las botas. Es que por lo demás voy perfecto. Pero bueno, lo que sé seguro, que parar de caminar no voy a parar hasta Santiago, así que de alguna forma u otra me las apañaré. Qué vistas. Y eso que todavía no llega a la cima. Sí, sí, la verdad, I thought it was more, you know, impressive. Bueno, estas son las ruinas del antiguo hospital de los peregrinos. Diría que estoy ya en la cima, pero la verdad que todavía hay más cuestas por aquí. Así que continuamos ascendiendo. Buah, no sé si se aprecia en el vídeo, pero se ha pasado de ver todo lo que los campos de alrededor a no ver nada. Casi ya ni veo a Melvin y a Tella. Bueno, esto tiene más pintas de un hospital. Por lo menos tiene paredes y techo y no solo piedras. Y a ver. Y Gaby ha encontrado The Third Hospital. Y creo que lo voy a ver desde aquí porque son unas cuantas
piedras puestas encima de otra y ya está. Pero aquí está el tercer hospital de peregrinos. ¡Qué guapo! Parece que ya hemos parado el ascenso y que a partir de aquí es todo bajada, bajada, bajada y bajada. Después de una paradita me he encontrado con Gaby y con Melvin y me voy de exploración. ¿Qué es esto? Así que aquí debe haber una... ¡Ah! Es este. O sea, que es un árbol de verdad. O sea, esto es un... Se ha declarado monumento por decreto. La verdad es que es la hostia de grande. Tiene sus frutos, son venenosos y con él se solían hacer veneno para la punta de las flechas. Y que era utilizada por druidas. Y eso, que es como un árbol bastante importante. De hecho es eso, aquí lo pone. Es un monumento, se ha declarado monumento natural. Me he salido del albergue en el que nos encontramos hoy. Hoy han pasado cosas. El día ha empezado muy bien, la etapa era perfecta, hasta que ha llegado una muy mala noticia. Y es que ha dado positivo en Entonces hemos decidido, pues eso, no, de aquí en adelante no dormir en ningún albergue más. Y vamos a... Bueno, yo he pedido que me envíen desde Zaragoza otra vez mi tienda de campaña con las esterillas de dormir y todo. Y la gente se ha comprado por Amazon y en el Decathlon, pues eso, tiendas. Y el plan es acampar. Y eso es las noticias jodidas del día. Se ha salido del albergue. Y la etapa de hoy es más sencilla, creo que son 25 kilómetros hasta Castro. Y en principio es casi todo bajada. Y luego al final ya una subida. Y estas guerreras siguen aguantando. Hermoso, beautiful, huge wall. Me encuentro atravesando el embalse de Salime y por un lado se ve esto. Que están en obras por ahí abajo. Like this. Hay una mochila obstruyendo nuestra explicación. Disculpe. Hemos empezado en Verduceda. Y luego hemos hecho hasta aquí arriba. Veíamos un hermoso embalse. Y no hemos parado de verlo en toda la puta etapa. Hasta Tuvimos aquí. que bajar todo esto. Fue una bajada eterna. Todo esto. Y luego para subirlo otra vez. Para bajarlo. Y ahora nos queda. Y ahí está aquí. El papeleo. Eso. Pues todos los datos. El carnet, el pasaporte. Bueno. Un año para vosotros. Y esta habitación estáis los tres. Ah, genial. Gracias. Estamos terminando el día de descanso aquí en Castro. Y ha sido un día bastante diferente. Sobre todo también emocional. Después de tantos días entras como una especie de sinergia con otros peregrinos y en verdad es gente que no conoces de nada o conoces poco y se crea como el ambiente propicio para
alguna forma de abrirte, expresarte, y ya se va acabando esto. O sea, da pena. O sea, yo no sé lo que voy a hacer después del camino y de andar y andar y andar y conocer gente y vivir esta experiencia. El día ha empezado con llamadas telefónicas para ver si llegamos a Galicia sin problemas, porque leyendo las noticias la cosa se está poniendo fea con lo de... Así que a ver si podemos llegar sin problemas. Esto es la frontera con Galicia. Film me this moment. Si es que si estáis vacunados, no tendríais que hacer en principio cuarentena. Tiendas de campaña y vamos a evitar albergues. A ver, yo eso. la verdad que quieres que te diga, me parece muy prudente, ¿me entiendes? Que si es lo que habéis hecho. Pues, oye, ¿qué más quiere la gente que se tenga más precauciones, ¿me entiendes? Ya, es que tampoco podemos hacer mucho más. Ya, no, Claro. es que es así.